Entonces, ¿alguna pregunta de la clase pasada? ¿Qué ha quedado por ahí? ¿No? No, prof, ninguna. Listo. Entonces, la clase pasada básicamente hemos acabado con esta idea de dominancia, que intuitivamente lo que nos dice es lo siguiente. Si hay una estrategia que para un jugador le dé más pago que otra estrategia, sin importar lo que hagan los demás, esa segunda estrategia, digamos, que me da menos pago, pues yo la puedo eliminar. Y como los demás saben que yo soy racional y pues saben que yo no voy a jugar eso, entonces ellos también saben que no lo voy a jugar, entonces digamos, todo el mundo como que puede ignorar esa estrategia, porque saben que una gente es racional y saben que la gente, digamos, saben que que los competidores racionales nunca la jugarían. Entonces vamos a, pues a formalizar esto un poco. Entonces, a ver, segundo. Entonces, listo. Entonces, matemáticamente, esta idea de, o sea, de que algo domina otra cosa se escribe de la siguiente manera. O sea, digamos que hay dos estrategias, SI y SI'. Entonces vamos a decir que SI domina estrictamente, y la palabra estricta acá es clave, domina estrictamente a SI' si proteges de los demás, o sea, para todo ese I en el conjunto de estrategias de los demás, S menos I en el conjunto grande, S menos I, o sea, en el conjunto de estrategias de los demás, la utilidad de jugar SI es mayor que la utilidad de jugar SI', sin importar lo que hagan los demás. ¿Listo? Entonces, esta parte clave, la palabra estricta, viene de que acá hay un mayor estricto. Entonces, tiene que ser que nos da estrictamente más utilidad siempre jugar SI que jugar SI'. ¿Preguntas sobre la definición matemática? Ok. Entonces, asociada a esta definición, hay una definición de estrictamente dominante, que simplemente es una definición. Lo que decimos es, SI es estrictamente dominante si domina a todas las demás estrategias. O sea, básicamente, SI es estrictamente dominante si siempre me da más utilidad que todas las demás estrategias. Es como quien dice, esta es la estrategia óptima, mejor a todas. Entonces la diferencia es un poco sutil porque que cuando decimos que SI domina estrictamente a SI', o sea, implica que estamos comparando dos estrategias y una domina a la otra. Cuando decimos que SI es estrictamente dominante, es como si la estuviéramos comparando con todas las demás estrategias. ¿Listo? Pero es una definición que a veces se usa, entonces pues por eso la pongo acá. Ahora, como yo les había dicho, entonces intuitivamente, si SI domina SI', podemos eliminar la estrategia que está estrictamente dominada, porque el agente racional nunca la jugaría y sus contrincantes saben que él es un agente racional y que nunca la jugaría. Entonces, por ejemplo, si fuéramos a ver el dilema de los prisioneros, entonces acá este es un dilema de los prisioneros ligeramente diferente al que habíamos visto antes, o sea, en el término de que los pagos son diferentes, pero es la misma idea. ¿Listo? Donde básicamente pues la gente puede cooperar o no cooperar. Si ambos cooperan, los pagos son relativamente altos, digamos 5-5, y si no cooperan, los pagos son 2. Eh, entonces acá, pregunta para ustedes. ¿Hay alguna estrategia que domine a otra para algunos de los jugadores? Jugador 1 y acá está el jugador 2. Sí, para el ¿Cuál jugador domina a cuál? 2 es no confiesa a confiesa y para el jugador 1 es confiesa siempre, ¿no? No, o sea, no, NC. Para ambos, NC domina a C. Ya vemos por qué. Ah, va. Así. Entonces, a ver, básicamente lo que está pasando es, si miramos al jugador 1, él compara 10 con 5 y 2 con 0. Entonces, sin importar qué haga la otra persona, NC le da más utilidad. O sea, si la otra persona juega C, NC le da 10 contra 5, prefiere NC. Si la otra persona juega NC, NC le da 2 y C le da 0. Entonces, digamos, siempre, sin importar lo que haga la otra persona, NC le da más utilidad. Entonces, NC domina a C. Y lo mismo sucede para el jugador 2. Entonces, si ahora vamos al jugador 2, él lo que hace es que dice, ok, yo comparo 10 con 5, o sea, si la otra persona juega C,
Si yo juego NC me da 10 y si juego C me da 5, prefiero NC. Y si la otra persona juega NC, comparo 2 con 0. Entonces, de nuevo, si juego C, si juego NC, tengo una utilidad mayor. Entonces, tanto para el jugador 1, para el jugador 2, pasa que NC domina a C. ¿Todo el mundo está de acuerdo con eso o no? Sí, pero yo no Sí. tengo una duda, pero es diferente. Dale. Digamos, ¿el valor de la utilidad de los pagos tiene alguna lógica o es aleatorio? O sea, me refiero a que, digamos, en el primer ejemplo eran diferentes los pagos y en este también son diferentes. O sea, tiene que obedecer alguna lógica fuera de que el juego se respete, o realmente yo podría poner 5 y 300, por decir algo. O sea, sí sigue una lógica. Lo que pasa es que hay muchos pagos que llevan a la misma lógica. Pero la lógica básicamente, o sea, lo que tiene que pasar en un dilema de los prisioneros, o sea, en este tipo de juegos que estamos viendo, es que les conviene más, digamos, cooperar, o sea, en este caso ambos ganarán 5, que si ambos no cooperan. Pero lo adicional a eso, algo que tiene que pasar es que, dado que la otra persona coopera, entonces digamos, si yo me enfoco en el jugador 1 y miro que la otra persona coopera, me tiene que dar más utilidad no cooperar. O sea, dado que los demás cooperan, hay un incentivo a que yo no coopere. Y cualquier juego que siga como esas reglas básicas es un dilema a los prisioneros. Ok, perfecto. Por ahí va mi duda, de que sin importar el valor, siempre y cuando siga la estructura del juego, funciona igual. Funciona igual, sí, exactamente. Sí. Listo. Ok. Entonces, ¿todo el mundo está de acuerdo con que NC domina C para ambos jugadores? Entonces, si están de acuerdo conmigo en eso, entonces lo que acabamos de decir es, todo el mundo sabe que nadie va a jugar C y todo el mundo sabe que los contrincantes no van a jugar C, entonces yo como que los puedo eliminar esas opciones del juego. Y lo que me va a resultar es que, digamos, la solución es jugar NC-NC. ¿Están de acuerdo hasta ahí o no? Sí. Ahora, una Sí. cosa importante. Noten que yo dije que la solución, y esto lo hice intencionalmente, es las estrategias. O sea, la solución es jugar NC para el jugador 1 y jugar NC para el jugador 2. Esa es la solución. Esa solución tiene unos pagos asociados, que son 2-2. O sea, 2 para el jugador 1 y 2 para el jugador 2. Pero esos son los pagos asociados. La solución es la estrategia. Entonces, digamos, equivalente a cuando uno hacía equilibrio general, la solución del equilibrio general eran las asignaciones, o sea, lo que consumía todo el mundo, más la solución no es el nivel de utilidad. O sea, con las canastas asignadas hay unos pagos asociados, pero la solución es, digamos, en el equilibrio general, lo que consume la gente y en este caso las estrategias que siguen las personas. ¿Tiene sentido eso? Sí. Listo. Entonces, noten que la solución que dijimos que era esta de acá, o sea, NCNC, no es un óptimo de Pareto. ¿Por qué no es un óptimo de Pareto? Porque puedo mejorar a uno sin empeorar a otro. ¿Cómo? Pues pasándome a cooperar. Exactamente. Básicamente, CC, cooperar, Pareto domina a no cooperar. ¿Están todos de acuerdo con eso o no? Yo no, profe, ¿por qué? Porque si tú juegas cooperar, los pagos son 5 para ambos jugadores. Si juegas CNC son 2 para ambos jugadores. Entonces, moviéndote a otra canasta, a otro conjunto de estrategias, en este caso, CC, mejoras a ambos sin empeorar a nadie. Ah, ok, ya entendí, gracias. Vale. Entonces, una pregunta relacionada a esta. Si yo les diera este juego y les preguntara cuáles son los óptimos de Pareto, ¿ustedes qué dirían?
¿O cómo lo solucionaría? Diez, 0, 5, Podría ser, 0, 10. Pero entonces, acuérdate lo que acabo de decir. Esos son los pagos asociados. Los óptimos de Pareto, igual que los equilibrios, son las estrategias. Perdón, entonces sería cooperar, no cooperar, no cooperar, Exacto. cooperar y cooperar, cooperar. Exacto. Listo. Ahora, estoy completamente de acuerdo. ¿Por qué? Explícale a los demás, ¿por qué esos serían los óptimos de Pareto? O sea, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Es la respuesta correcta. Porque, o sea, básicamente en todas las opciones no puedes aumentar la utilidad de nadie sin disminuir la de alguien más. Exactamente. O sea, no hay nada que Pareto domine esas opciones. Por ejemplo, si me paro en esta acá, o sea, en cooperar, cooperar, que tiene unos pagos de 5-5. Si yo me muevo a cualquier otra opción del juego, estoy necesariamente empeorando a alguno de los dos individuos. ¿O no? Sí. Listo. Ok, entonces lo que tenemos acá es que la solución del juego es no cooperar, pero que no cooperar no es un óptimo de Pareto. Entonces la pregunta natural es, ¿qué pasó con el primer teorema del bienestar? Porque lo que dice el primer teorema del bienestar, palabras más, palabras menos, es dejemos que la gente maximice la utilidad por su cuenta, o sea, cada uno maximiza su utilidad, y si la gente hace eso, el resultado va a ser un óptimo de Pareto, ¿o no? O sea, el equilibrio, el resultado de eso va a ser un óptimo de Pareto. ¿Estamos de acuerdo que eso es lo que dice palabras más, palabras menos el primer teorema del bienestar? Sí. Entonces acá lo que estamos haciendo es dejamos que la gente maximice por su cuenta y lo que vemos es que la solución es no cooperar, que no es un óptimo de Pareto. Entonces, pues la pregunta es, ¿qué pasó ahí? ¿Está mal el primer teorema del bienestar? O sea, ¿qué es lo que está fallando? la información, ¿no? Que tiene cada persona. Al final, tú solo estás tomando tus decisiones por tu propia cuenta sin ver lo que ve la otra persona. Entonces, digamos, se llegan como a estos no óptimos de Pareto, por decirlo de alguna forma. En cambio, si los dos supieran perfectamente, pues tomarían la estrategia que más les conviene a ambos. Más o menos, es por ahí cerca, pero no exactamente eso. Porque más bien lo que, a ver si están de acuerdo. Nosotros hemos dicho, bueno, si ustedes van y miran el enunciado del primer teorema del bienestar, dice algo así como, suponiendo que las funciones de utilidad son monótonas, y creo que no se necesita nada más, entonces, primer teorema del bienestar. Pues, o sea, se cumple que el equilibrio de que todo el mundo maximice por su cuenta es un óptimo de Pareto. Pero recuerden que yo les había hablado de los supuestos como que estaban escondidos detrás de toda la teoría de equilibrio general. Y uno de esos supuestos es que yo cuando maximizo mi utilidad, lo único que entra en mi función de utilidad es mi asignación, mi consumo, o sea, lo que yo hago. Y acá en teoría de juegos, lo que está pasando es que la utilidad, digamos, de la gente ahí depende de lo que él hace, pero también de lo que hacen los demás, ¿o no? Sí. Entonces, es como que uno de los supuestos escondidos del primer teorema del bienestar no está ahí, no se está cumpliendo. ¿Tiene sentido eso? Pues sí. Entonces, o sea, pero es que como que quiero que claro, no es que el primer teorema del bienestar esté mal en el siguiente sentido. Es un teorema como el teorema de Pitágoras es un teorema, o sea, es una verdad matemática inmutable. Pero tanto el teorema de Pitágoras como el primer teorema del bienestar dependen de unos supuestos. Y si esos supuestos no se cumplen, pues el teorema no se tiene que cumplir. Entonces, en esas situaciones estratégicas en las que estamos hablando, donde mi utilidad depende de lo que hagan los demás, los supuestos no se cumplen. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Listo. Y básicamente, este ejemplo, pues, o un ejemplo parecido a esto, es como el insight grande que hizo que la teoría de juegos explotara, porque dice, vean, con una situación muy sencilla en la que es muy fácil explicar que situaciones de la vida real, interacciones sociales, son muy parecidas a estas. Esta idea de que los mercados, o sea, que cada uno maximiza utilidad por aparte y de la mano invisible de Adam Smith o lo que sea,
no es verdad que nos va a llevar a algo que es socialmente deseable. Entonces, con este ejemplo muy sencillo, como que se destruye, por decirlo así, o se rompe un poco como, digamos, el poderío de la teoría de equilibrio general. Y es lo que ha hecho que la teoría de juegos, digamos, reemplace lentamente a el equilibrio general o a la micro neoclásica como la herramienta principal de análisis de situaciones sociales que usan los economistas. ¿Sí? Sí. Listo. Entonces, listo. Entonces, lo siguiente que vamos a tratar de hacer es, pensemos en este juego que está acá. Entonces, esperen que nos ha cargado, ya me di cuenta. Profe, yo tengo una duda rápida. Dale. Si los pagos fueran mayores para el no coopera en un punto en el que se hiciera un óptimo de Pareto, ¿sería posible tener eso o sería como lo que había preguntado al principio mi compañero de que cambie la estructura? Exacto, cambia la estructura del juego. Entonces eso sería una situación donde, o sea, sería otro juego, que está bien, donde de pronto el equilibrio sí coincide con un, digamos, con un equilibrio. Algo que va a pasar, o sea, no se los voy a mostrar matemáticamente, pero algo que pasa es que las soluciones de, digamos, que vamos a ver de teoría de juegos, si nosotros fuéramos a solucionar un problema de equilibrio general con las mismas herramientas, deberíamos llegar a la solución de equilibrio general. O sea, como quien dice, las herramientas que vamos a ver de solución de equilibrio de juegos contienen a las herramientas de equilibrio general. Entonces puede pasar, como en equilibrio general, que el equilibrio sea un óptimo de Pareto. Pero en particular, digamos, en los dilemas de los prisioneros que tienen como esta estructura de pagos, no, o sea, pues va a pasar siempre que el equilibrio no es un óptimo de Pareto. Va, gracias. Listo. Ok, entonces, ahora supongamos que tenemos este juego, es un juego pues ligeramente diferente. Entonces, la pregunta que yo les haría primero es, para el jugador 1, ¿hay alguna estrategia que domine a otra? No, Exacto. A veces A le da más utilidad y a veces B le da más utilidad, entonces no. Ahora, para el jugador 2, ¿hay alguna estrategia que domine a otra? tampoco. ¿Todo el mundo está de acuerdo con eso? Sería la B a la A, ¿no? Ajá. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que la B domina la A, entonces, Gonzalo, a ver si estamos de acuerdo. Básicamente, Vale, vale. si tú juegas B, comparas 10 con 5, pues te va mejor con B. Y si, o sea, si la otra persona juega A mayúscula. Y si la otra persona juega B mayúscula, comparas 2 con 0, también te va mejor con B minúscula. Entonces, siempre te va mejor con B minúscula que con A mayúscula, que con A minúscula. Sí, sí. Listo. Ah, ya. Ya vi. Ok. Gracias. Entonces, como B domina A, entonces el jugador 2 no la va a jugar, no va a jugar A, no tendría sentido, nunca maximizaría su utilidad. Y el jugador 1 sabe que el jugador 2 es racional y por ende nunca va a jugar A, entonces podemos eliminar A. ¿Están de acuerdo conmigo? Como que ninguno de los dos jugadores la va a tener en cuenta cuando resuelva el juego, porque ambos saben que pues, el jugador 2 no la jugaría, o sea, el jugador 2 no la jugaría y el jugador 1 sabe que el jugador 2 no la jugaría. Entonces, dado que eliminamos esto, y recuerden, el jugador 1 sabe que 2 es racional y sabe que 2 no va a jugar a minúscula, entonces él dice, bueno, yo básicamente me enfrento a este nuevo juego reducido, y dado que me enfrento a este nuevo juego reducido, ¿hay alguna estrategia para el jugador 1 que domine a la otra? B, ¿no? Exacto. Entonces ahora B domina a mayúscula, porque 2 es mayor que 0 y 4 es mayor que 3.
Entonces, dado que B domina A mayúscula, de nuevo el jugador 1 nunca la jugaría y el jugador 2, como sabe que el jugador 1 es racional y que ya, digamos, él sabe que puede eliminar A minúscula, entonces tampoco jugaría A mayúscula, entonces la cancela. Y entonces ahora que el jugador 2 sabe que el jugador 1 no va a jugar A mayúscula, pues él está comparando entre B minúscula y C minúscula. ¿Qué elegiría él? C. Exacto, entonces básicamente lo que va a pasar es ahora es que C domina a B y entonces tenemos una solución del juego que es esta. Y de nuevo la solución son las estrategias, o sea, sería B, C. ¿Están de acuerdo todos con lo, digamos, con la lógica de lo que acabamos de hacer? Sí, todo bien. Listo. Entonces, a ver, bajo, eso es todo lo que acabamos de hacer así lentamente. Listo. Entonces, esto que acabamos de hacer es un método que se llama eliminación iterada de estrategias estrictamente dominadas. Y es el método solución que vamos a utilizar, digamos, el primer método solución que vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que un juego es soluble por eliminación iterada de estrategias estrictamente dominadas. O sea, como lo dice su nombre, vamos a ir eliminando iteradamente cosas que estén dominadas. Si el resultado del juego, o sea, lo que llegamos al final, es un solo perfil de estrategias. O sea, una estrategia para cada jugador. Entonces, si eso pasa, si el resultado final es una estrategia para cada jugador, decimos que el juego es soluble por eliminación iterada de estrategias estrictamente dominadas. ¿Preguntas sobre eso? ¿Tiene que ver el orden con el que vamos eliminando sobre si elige No. primero uno o el dos? Gran pregunta. Entonces, eso viene a lo que está acá. Entonces, antes de responderte la pregunta, acá vamos a dar dos supuestos, o hemos usado dos supuestos todo el tiempo. El primero es que los agentes son racionales y por ende nadie va a jugar algo que esté estrictamente dominado. Y lo segundo es que los agentes son racionales es información común, o sea, todo el mundo sabe que los demás son racionales y todo el mundo sabe que todo el mundo sabe que los demás son racionales y así al infinito. Entonces, si yo creo que los demás son racionales, sé que los demás, o creo que los demás, no van a jugar algo estrictamente dominado, lo cual me permite eliminar. No son como los dos supuestos. Entonces, uno es racionalidad y dos es que los demás saben que los demás son racionales. O sea, todo el mundo sabe que todo el mundo es racional. Ahora, a tu pregunta, ¿el orden de eliminación importa? No. Entonces, no importa en muchas dimensiones. Ustedes pueden arrancar con cualquiera de los dos jugadores, o si hay varias cosas que están dominadas, las pueden eliminar todas al mismo tiempo, o eliminar una y después la otra, no importa. Sin importar cómo, o sea, el orden de eliminación, bien sea entre jugadores o entre estrategias, el resultado siempre tiene que ser el mismo. Y la razón es que, pues, o sea, hay una razón como matemática, pero intuitivamente es, dado que estamos basándonos en un concepto muy como sencillo, que es racionalidad, y que todo el mundo cree que todo el mundo es racional, pues intuitivamente solamente puede dar una solución. O sea, sin importar en qué orden empezamos la lógica, si decimos, no, es que 2 no va a jugar esto y 1 sabe que 2 no va a jugar esto y demás, pues no debería afectar que si empezamos diciendo, no, es que 1 no va a jugar esto y 2 sabe que 1 no va a jugar esto, porque lo que estamos usando es algo muy básico, racionalidad. Entonces, sin importar el orden, la solución siempre tiene que ser la misma. Wow, gracias. Listo. Ahora, una cosa importante es que no todos los juegos son solubles por eliminación iterada de estrategias estrictamente dominadas. Entonces, el ejemplo clásico de eso es un juego que se conoce como la batalla de los sexos. Voy a esperar que cargue esto acá. Entonces, la historia de este juego es un poco la siguiente. Supongamos que hay dos personas. Entonces, esas personas son una pareja y quieren pasar tiempo juntos. Entonces están decidiendo si ir a jugar golfito o ir a las películas. Entonces, para ellos lo más importante es estar juntos.
lo peor que les puede pasar es que uno vaya al golfito y el otro a las películas. Entonces, en esas situaciones, ambos ganan 0. Están separados. Pero el jugador 1, si hacen la misma actividad, prefiere el golfito y el jugador 2 prefiere películas. Entonces, por eso si van al golfito, el pago del jugador 1 es un poco más alto, mientras que el jugador 2 prefiere las películas, y si van a las películas, el pago del jugador 2 es ligeramente más alto. ¿Se entiende como el concepto de este juego? Sí. Sí. Entonces, igual que el dilema de los prisioneros, o sea, uno cuenta una historia que es como para el juego clásico, pero, o sea, no es muy importante cuál sea la historia. Un poco lo que está pasando acá es que hay como dos agentes que tienen un objetivo en común, que digamos es pasar tiempo juntos, pero cada uno tiene un objetivo ligeramente diferente del otro. O sea, uno prefiere el golfito y el otro las películas. Entonces, pues, situaciones como esas, hay muchas. Hay dos personas que están, digamos, buscando un objetivo muy parecido en común, pero ligeramente diferente. O sea, como una variante. Cada uno prefiere una variante que la otra. Entonces, digamos, este tipo de juegos pues, representan ese tipo de situaciones en la vida real. Entonces, ahora, si vemos este juego, la pregunta que yo les haría es, ¿hay alguna estrategia que domine a otra para alguno de los dos jugadores? No. Exacto. Hay veces que Golfito le da más pago que película al jugador 1 y hay veces que película le da más pago que Golfito. O sea, si yo comparo 2 con 0, pues prefiero el 2, pero si comparo el 1 con el 0, pues prefiero el 1. Entonces, a veces me da más pago Golfito, a veces más pago película y lo mismo pasa con el jugador 2. Entonces, en este juego, yo no puedo eliminar nada. ¿Están de acuerdo? Y como no puedo eliminar nada, digamos, el resultado final no es un solo perfil de estrategias, o sea, una estrategia para cada jugador. Entonces, este juego no es soluble por eliminación iteradas, o sea, estrictamente dominadas. ¿Tiene sentido? Sí. Perfecto. Ok, entonces, ¿alguna pregunta de estos últimos ejemplos o puedo pasar a las siguientes diapositivas? Voy a suponer que es silencio. Es que sí. Entonces, listo. Entonces, sigamos con dominancia. Entonces, ahora veamos otro ejemplo de dominancia. Entonces, supongamos que vamos a jugar un juego. A ver, esto no ha cargado. No sé qué le pasa al internet de mi casa hoy. Esto está muy bueno. A ver, nada. Ahí ya. Ok, entonces supongamos el siguiente juego. Hay 100 personas y cada persona tiene que seleccionar un número entre 20 y 60. ¿Listo? Y supongamos que A menos I es el promedio de los demás. O sea, es el promedio de lo que las otras 99 personas dicen. Entonces vamos a decir que la función de utilidad del agente I, que depende de lo que yo diga y de lo que digan los demás, por eso es que aparece ese S menos I acá, es igual a 100 menos, abro paréntesis, SI menos 3 medios el promedio de los demás al cuadrado. Entonces, este es el juego. Todo el mundo tiene que elegir un número entre 20 y 60. El promedio de, pues digamos, A menos I es el promedio de los demás. Y entonces mi función de utilidad es 100 menos, abro paréntesis, SI menos 3 medios de los demás. ¿Todo el mundo entiende el juego? Sí. Listo. Entonces, yo hice acá un pequeño, o sea, un pequeño como formato, ahí les mandé por el chat, de Google Forms para que lo respondan. Entonces, básicamente, o sea, elijan un número entre 20 y 60 y recuerden que esto es lo que están dando a maximizar. La persona, básicamente, que obtenga la utilidad más alta, o sea, yo voy a coger la respuesta de cada uno de ustedes,
Y voy a hacer esto, voy a hacer este cálculo, voy a coger 100 menos el número que ustedes dijeron, menos 3 medios, el promedio de los demás, eso al cuadrado, y el que obtenga la utilidad más alta, voy a transferirle 200 pesos a su cuenta. ¿Listo? O sea, tienen 2 minutos para responder pues el quiz, no es un quiz, no tiene nota. Si les llegó o no. Estoy confirmando. Sí, ya está en el chat. Sí, está. Ok, ok. ¿Listo? ¿Ya respondieron todos? No, todavía faltan unos. ¿Quién falta por responder? Faltan 6 personas. Ah, no, 5. Que yo no respondo. A ver, ¿quién falta? ¿Lo cierro? O sea, ya los que no respondieron no quieren responder. No quieren tener la oportunidad de ganar dinero. Lo voy a cerrar. Porque ahorita así cuál es la respuesta, entonces para que no haya. Listo. Bueno, entonces creo que ya. Bueno, entonces ahora que tenemos aquí las respuestas en mano. A ver, un par de personas aquí voy a ver que respondieron en Forms, que nos cuenten un poco cuál fue la lógica que siguieron. Y ahorita vemos cuál sería la solución. Ah, pues me pide mi clave debilitada. Yo no sé cuál es mi clave ahorita. Debería saber. Creo que es su clave única, prof, la que viene en la credencial. Ah, hijo de pucha. Eso no, eso. Yo sé que eso me debería ayudar, pero no ayuda tanto. Ya lo logré, ya lo logré. Listo. Entonces, aquí estoy viendo las respuestas de ustedes. Entonces, no sé. Pues a ver. Por ejemplo, Gonzalo, tú respondiste 45. ¿Por qué respondiste 45? O sea, así como. A grosso. Porque, pues, qué oso. Pues no sé, dije que esté por el medio, pero no demasiado alejado. Y luego dije, bueno, ya, que esté más o menos a la mitad. Y ya, fue lo que pensé. ¿Listo? Eso es la lógica que sigue mucha gente. A ver, Horacio, tú respondiste 60. ¿Por qué respondiste 60? Pues porque los números están entre 20 y 60, entonces si son 100 personas, pues espera que
el promedio sea 40, o sea, A menos I sea 40, y 40 60, por lo tanto, si yo escojo SI es igual a 60, podría dar 0 y podría maximizar mi utilidad. Ok, ok. Ok. A ver, Emilio, tú respondiste 20. ¿Por qué respondiste 20? Porque, pues no sé, me puse a pensar y dije, no, no tengo idea que respondan los demás. Entonces, lo que yo controlo voy a poner que se reste lo menos posible. Y ya Pero se resta es la diferencia entre lo que tú dijiste y el promedio, 3 medios del promedio de los demás, ¿no? Al cuadrado. Ajá. No sé. A ver, pongamos a una persona más. A ver, Natalia, tuviste 24. ¿Por qué hiciste 24? Yo también lo hice un poco parecido a lo de Nicolás, la verdad no sé bien, porque se me estaba trabando y como que fue el primer número, o sea, lo pensé más o menos igual. Ok, está bien. Y Naomi, tú pusiste 55. Profe, la verdad es que lo puse al azar. Eso se vale también. Listo. Bueno, entonces ahora, vamos a tratar de resolverlo entre todos con nuestras super herramientas de teoría de juegos. Entonces, a ver, primero que todo, bueno, esto es nuestra función de utilidad, ¿no? Y ya no me acuerdo quién era el que estaba diciendo, creo que era Horacio. Básicamente, mi función de utilidad es 100 menos algo al cuadrado, ¿sí o no? Y este algo al cuadrado, o sea, esta parte de acá, ¿es positiva o no? Porque es un número al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Entonces yo como que, si quiero maximizar mi utilidad, en cierta medida lo que quiero es que ese número sea lo más pequeño posible, ¿o no? Sí. ¿Y cuándo es ese número lo más pequeño posible? Cuando es 0. Cuando es 0 y listo. Y ese número es 0 cuando, pues básicamente el número que yo digo es exactamente 3 medios de lo que dicen los demás, ¿o no? Ajá. ¿Listo? Entonces como que en cierta medida lo que maximiza mi utilidad es atinarle a 3 medios de lo que dicen los demás. Entonces ahora, ustedes eso lo podrían haber hecho como buenos economistas derivando e igualando a 0. ¿Cómo? Pues yo cojo esta función de utilidad y la derivo con respecto a SI, que es lo que yo controlo, y esto me da menos 2 SI menos 3 medios de A menos I igual a 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Y pues eso es igual a 0 justo cuando SI es igual a 3 medios de ahí. O sea, lo que habíamos dicho ahorita. Eso es como el SI óptimo que ustedes podrían elegir. Entonces, en cierta medida, como que lo que yo quiero hacer es atinarle a 1.5 el promedio de los demás. Ahora, a ver si todos estamos de acuerdo. El promedio de los demás tiene que ser un número entre 20 y 60. ¿Por qué? Porque si los demás pueden elegir números entre 20 y 60, igual que yo, pues el promedio de esos números va a estar entre 20 y 60 o no. Sí. Y entonces, 3 medios, el promedio de los demás, va a estar entre 3 medios de 20 y 3 medios de 60, que es 30,90. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí. Sí. Entonces, intuitivamente, si 3 medios, o sea, 1.5, el promedio de los demás, está entre 30 y 90, ¿tendría sentido que yo eligiera 20? No. No. ¿O No. 25? No, tampoco. Listo. Entonces, eso que acabamos de hacer, básicamente lo que nos está diciendo, matemáticamente, solamente que es más sencillo pensarlo así como intuitivo, es que 20 está dominado por 30. O sea, a mí siempre me conviene más elegir 30 que elegir 20 o no, sin importar lo que hagan los demás.
porque seguro voy a estar más cerca de 1.5, lo que elijan los demás, si elijo 30 que si elijo 20 o no. ¿Están de acuerdo o no conmigo? Sí. Entonces, yo puedo aplicar esa misma lógica y básicamente lo que estoy diciendo es que 30 domina a 21 y que 30 pues domina a 20 y que 30 domina a 22 y así hasta que 30 domina a 29 o no. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, un agente racional, o sea, no estoy tratando que nadie sienta mal, un agente hiperracional, que hace que sobrepiensa las cosas, pues nunca debería elegir un número entre 20 y 30 o no. Y si todo el mundo es hiperracional, pues todos deberíamos racionalizar, o sea, los que jugamos este juego diciendo, no, pues nadie va a jugar un número entre 20 y 30, entonces la gente solo va a jugar valores entre 30 y 60. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Y por ende, el promedio de los demás va a ser un número entre 30 y 60, dado que todos los agentes hiperracionales van a elegir números entre 30 y 60. Y entonces, 3 medios del promedio de los demás realmente va a estar entre 45, que es 3 medios de 30, y 90. ¿Están de acuerdo o no? Sí. O sea, estamos haciendo eliminación iterada de estrategias estrictamente dominadas, porque estamos diciendo 30 domina a 20, a 21, a 22, entonces lo podemos eliminar. Como 30 domina esos, entonces el promedio de los demás va a estar entre 30 y 60, y 1.5 el promedio de los demás está entre 45 y 90. Entonces, dado que el promedio de los demás, después de haber eliminado estrategias que están estrictamente dominadas, está entre 45 y 90, ¿tendría sentido que yo elija, no sé, 30 o 35? No. Entonces, lo que va a pasar es que básicamente los números entre 30 y 45 van a estar dominados por 45. Y entonces yo sé que la gente va a elegir números entre 45 y 60. Y como la gente elige números entre 45 y 60, el promedio de los demás está entre 45 y 60. Y por ende, 3 medios del promedio de los demás está entre 67.5, creo, y 90. Y entonces, dado que 3 medios, el promedio de los demás está entre 67.5 y 90, ¿qué número debería elegir yo? El que más se acerque a 67.5, ¿no? ¿Qué es? 60. 60. Entonces, básicamente 60 es el número que sobrevive a eliminación iterada de estrategias estrictamente dominadas. Y la solución del juego es que todo el mundo juegue 60. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí. Entonces, a ver, antes de pasar como a lo siguiente, antes de un minuto, a ver. ¿Alguien tiene alguna pregunta de cómo llegamos a esa solución? Listo. Entonces, ahora noten lo siguiente. Si yo calculo la utilidad del agente I, no importa cuál, después el agente 1, de que todo el mundo juegue 60, pues esto básicamente sería 100 menos 60 menos 3 medios. El promedio de los demás va a ser 60 al cuadrado, ¿o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Entonces eso va a dar, a ver, lo voy a hacer acá, menos
30 al cuadrado. Esto, si no estoy mal, da menos 800. Ahora, solamente para comparación, ¿cuál sería la utilidad si todos eligiéramos 20? Entonces, pues sería 100, ¿no? Menos 20, menos 3 medios. El promedio de los demás, como todos elegimos 20, pues sería 3 medios de 20 al cuadrado. Y entonces eso me daría 0, si no estoy mal. ¿Están de acuerdo o no? Eso, o sea, pues es meter unos números en la calculadora. Sí. Ahora, entonces, la solución, o sea, el equilibrio de este juego da que todos juegan 60 y eso da una utilidad de menos 800. Pero si todo el mundo jugara 20, tendría una utilidad de 0. O sea, 20, 20, 20, 20. 20, 20. Pareto domina a 60, 60, 60 o no. Porque a todo el mundo le da más utilidad jugar 20 si todos jugaran 20 que si todos jugaran 60 o no. Sí. Entonces, de nuevo, esto es como una falla del primer teorema del bienestar. O sea, no es que es una falla, pero pasa por los supuestos que tenemos, porque si todo el mundo maximiza la utilidad por su cuenta, vamos a llegar a esta solución que no es un óptimo de Pareto. Nos iría mucho mejor si todos coordináramos acá. Ahora, ¿por qué esto no es un equilibrio? A ver, ¿a quién se le ocurre? Supongo que ustedes son la gente 1, o a cualquier agente, y que todos los demás juegan 20. ¿Qué es lo que maximiza su utilidad individual? Pues escoger un número más alto, ¿no? Pero hay un número exacto. Si todos los demás juegan 20, o sea, el promedio de los demás es 20, ¿qué número debería elegir yo? 30, ¿no? 30. Entonces, básicamente, esto no es una solución porque dado que todos los demás están jugando 20, yo siendo cualquier persona, tengo incentivos a desviarme a 30. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Entonces ahí, pues esto básicamente es como una serie de dominós. Entonces ahora, si eso lo piensa todo el mundo, entonces todo el mundo dice, ah, no, pues todo el mundo está jugando 20, todos juguemos, o sea, yo juego 30, todo el mundo piensa igual, entonces todos jugamos 30, y dado que todos jugamos 30, ¿yo a qué tengo incentivos a moverme? 45. Exacto. Y si todos jugamos 45, ¿yo a qué tengo incentivos a moverme? 67.5. Pero no puedes llegar hasta allá, entonces te mueves a 60. Porque pues el máximo número que puedes elegir es 60 por las reglas del juego. Entonces, lo que está pasando acá es que es muy parecido al dilema de los prisioneros. Es como un dilema de prisioneros, pero con más gente. Entonces recuerden que lo pueden pensar si quieren algo así como lo que les había dicho de subirse al metro. Si todo el mundo está haciendo la fila, entiendes la fila como elegir 20, entonces a todos nos va mejor. Pero el problema es que si todo el mundo está haciendo la fila, yo tengo incentivos a colarme, porque si me colo, a mí me va mejor individualmente. El problema es que cuando todo el mundo piensa esa lógica y todos tratamos de colarnos, terminamos en esta situación donde a todos nos va peor. ¿Tiene sentido eso o no? Sí. Listo. Súper. ¿Alguna pregunta de este juego antes de que pase, digamos, como al siguiente subtema?
¿Usted puede ver quién ganó de todos los números que pusimos o no ganó nadie? Ah, no, pues, o sea, la próxima clase, porque me toca hacerlo, o sea, me toca hacer la fórmula en Excel. Ah, va, perfecto. Gracias. Sí, sí. O sea, sí se puede, pero no en este instante. Listo. Súper. ¿Alguna otra pregunta? Gabriel, ¿tú tienes una pregunta o eso era un no tengo una pregunta? No, nada. Ok. Listo. Ok. Entonces ahora vamos a hacer algo que lo vamos a hacer para que sepan que no se puede hacer. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar por qué no se puede hacer con un ejemplo. ¿Qué es estrategias débilmente dominadas? Entonces, supongamos que ustedes tienen este juego. ¿Listo? Entonces, arranquemos con el jugador 2. Para el jugador 2, ¿hay alguna estrategia que domine a otra? Sí, no. No. A veces, o sea, no, es la respuesta correcta. A veces A minúscula me da más utilidad y a veces B minúscula me da más utilidad. Listo. Ahora, para el jugador 1, ¿hay alguna estrategia que domine estrictamente a otra? No, estrictamente no. Exacto. Digamos, si yo comparo A con B, pues a veces A me da más utilidad y a veces B. Ahora, si comparo B con C, C a veces me da la misma utilidad y a veces me da estrictamente más, ¿o no? Si yo comparo estas dos. A veces me da la misma, que es este caso, y a veces me da más jugar C, ¿o no? Sí. Sí. Entonces como que uno tendría la tentación de decir, pues C es como dominado o igual, o sea, me da mayor o la misma utilidad que B, entonces, pues yo podría eliminar B, pues que pues si me da mayor o lo mismo, pues ¿por qué no juego C? Que a veces me da más y a veces me da exactamente lo mismo, ¿o no? Eso es la tentación. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí. Listo. Entonces ahora, de nuevo, les vamos a sacar un ejemplo por qué esto está mal, esa lógica. Pero entonces, primero voy a definir formalmente qué es una estrategia débilmente dominada. Entonces, solamente para que tengamos la definición matemática. Entonces, básicamente decimos que SI domina débilmente a SI' si, sin importar lo que hagan los demás, o sea, para todos los S menos I's de los demás, jugar SI me da mayor o igual, o sea, básicamente la parte de débilmente dominada viene de este mayor o igual, que jugar SI'. Y para al menos una estrategia de los demás, que la llamé S menos I doble prima, es estrictamente mayor. O sea, lo que estamos diciendo es un poco parecido como al óptimo de Pareto. Siempre me da mayor o la misma utilidad jugar SI que SI', y a veces, al menos una vez, me va estrictamente más utilidad. ¿La definición matemática clara para todo el mundo? Sí. Listo. Entonces, muy bien. Dada esa definición, el problema, o sea, intuitivamente, ¿por qué no podemos eliminar B en este ejemplo? Es porque supongan que ustedes son el jugador 1 y por alguna razón están convencidos que el jugador 2 siempre juega A. Si ese fuera el caso, ustedes serían indiferentes entre B y C, ¿o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Y entonces un agente racional que por alguna razón esté convencido que 2 no va a jugar A, pues no debería eliminar a B en este caso. Entonces, lo que estoy diciendo de una manera es como nuestra definición de racionalidad no nos permite
eliminar a B acá. Racionalidad no nos permite hacer eso. Y ahora veamos qué tipo de problemas vamos a llegar si seguimos la lógica. Entonces, de nuevo, esto es algo que no deberían hacer, pero les quiero mostrar con un ejemplo por qué no lo deberían hacer. Entonces, supongan que ustedes llegan y dicen, ok, C domina débilmente a B, voy a eliminar a B. ¿Listo? Entonces, si ustedes eliminan a B ahí, siguiente pregunta, ¿hay algo para el individuo 2, no sé, que domine a otra cosa? A débilmente domina C. A débilmente domina a B, ¿o no? No sé si estás A minúscula a B. Sí. Perdón, sí. Listo. Claro, entonces 4 es mayor que 3 y 3 es igual que 3. Entonces a veces me da mejor con A minúscula, a veces mejor con B. Entonces cancelo esta. Y entonces dado eso, el individuo 1, ¿qué haría? Entonces, pues C dominaría A o no. Y la solución sería C, A. ¿Todo el mundo está de acuerdo con esa lógica o no? Pero eso es solo para el individuo 1, ¿no? ¿Cómo así que solo para el individuo 1? No te entendí eso. Pues es que no entendí por qué eliminamos A, A. A, A. O sea, ¿está acá? Ah, claro. No, exactamente. Pues, o sea, digamos, por lo que hemos eliminado, ya el individuo 2 solamente va a jugar A minúscula. Entonces el individuo 2 va a jugar A minúscula. Entonces el individuo 1 pues piensa, dado que yo sé que 2 solamente va a jugar A minúscula, ¿qué me conviene más? ¿A mayúscula o C mayúscula? C mayúscula. Exacto. Entonces pues ya no jugará. Y entonces la solución sería C, A. Ah. Pero entonces ahora me voy a volver un poco. Digamos que arrancamos. Yo acá también hubiera podido comparar C con A. Porque C también domina débilmente a A, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Y entonces, si C domina débilmente a A, pues yo puedo decir, bueno, entonces vamos a jugar esto. Y entonces, dado que C domina A, ¿qué pasa ahí? ¿Hay algo que domine, no sé, para el jugador 2? B domina A. B domina débilmente a A. Y entonces puedo cancelar esta. Y entonces ahí, ¿qué preferiría el jugador 1? ¿B mayúscula o C mayúscula? C. Entonces C es preferible. Aquí es estricto. Y acá también era estricto en realidad. A B. Y entonces la solución va a ser C, B. Va a ser una solución diferente o no. Y hay incluso una cosa más que podríamos haber arrancado nosotros. Simultáneamente, nosotros sabemos que C domina débilmente a B y que C domina débilmente a A, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces podríamos haber eliminado estas dos. Y en ese caso, para el individuo 2, A es indiferente de B, ¿o no? Entonces no podemos eliminar una o la otra. Entonces esto sería básicamente no soluble, ¿o no? Sí. Entonces, el problema que estamos llegando es que dependiendo del orden en el que decidimos eliminar cosas, a veces llegamos a una solución y a veces llegamos a otra, ¿o no? Ajá. Entonces, básicamente, digamos, eliminación iterada, eso es larguísimo de escribir, de estrategias, y acá quiero como resaltar esto, débilmente
dominadas no es una técnica robusta. O sea, no es verdad que sin importar yo cómo ataque el problema, siempre llego a la misma solución. Y digamos, la razón detrás de eso, pues sin duda alguna, tiene que ver con que estamos usando la idea de racionalidad mal si hacemos este procedimiento. Porque la idea de racionalidad es que un agente nunca jugaría algo que está débilmente dominado, pero un agente racional a veces jugaría, un agente racional nunca jugaría algo que está estrictamente dominado, pero un agente racional a veces jugaría algo que está débilmente dominado, y por esa palabra a veces no lo podemos eliminar. ¿Tiene sentido eso? Sí. Listo. Entonces, acá básicamente hay mucho viento acá en mi casa. Acá básicamente pues me faltan, digamos, unas conclusiones, pero la conclusión a la que quiero como que les quede de esto es, listo, tenemos eliminación iterada de estrategias estrictamente dominadas, y es un método de solución robusto, pueden arrancar por lo que ustedes quieran, llegan a la solución. El problema es que no siempre hay solución. Por ejemplo, la batalla de los sexos no tenía solución. ¿Listo? Y está esta idea como que es muy tentadora, que es la de eliminar estrategias débilmente dominadas, pero eso no es un método robusto de solución, no estamos usando racionalidad bien, y por ende, ustedes no lo van a usar nunca. ¿De acuerdo o no? Sí. Listo. Perfecto. Entonces, básicamente quiero que la clase de hoy llegue hasta aquí, porque quiero como, o sea, estamos un poquito desempatados con la sección que dictó antes, entonces quiero que se empaten, y así, si paramos aquí lo logro. Y entonces, a partir de la próxima semana, más que es un buen cambio, vamos a empezar a ver equilibrio de Nash, que va a ser como el concepto de solución que vamos a utilizar casi siempre. ¿Listo? Va. Sí, profe. Ah, profe. Ya está, profe. Gracias.